Y estaremos con Emiliano Kretschmann, tenemos en pantalla, es médico veterinario egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias, la Universidad Nacional del Litoral, Argentina, especialista en nutrición con foco en carencia de minerales. O sea, muy especializado en el tema de minerales y es asesor técnico de laboratorios de agroinsumos y asesor privado de fincas ganaderas en Argentina. Esta es una actividad que es importante recalcar que llega a nombre de Agroforce. Son productos agroveterinarios de alta biodisponibilidad y efectiva acción. En la página web puede conseguir laboratoriosagroforce.com y en Instagram agroforce.be. Y también puede conseguirlo por los teléfonos 0424 457 4670. Que hay muchos productores, no todos por supuesto, que no justifican la suplementación mineral. Y en algunos momentos he escuchado es porque, bueno, ahí en las épocas sobre todo de abundante pasto, incluso en los veranos, en el verano cuando hacen suplementación, bueno, no contemplan los animales conservan una condición corporal aceptable. Y bueno, es como decir, bueno, si el animal tiene buena condición corporal, está sano. Entonces yo pregunto, si abro la pregunta y abro el tema de esta manera. Un animal en excelente condición corporal o una moderada condición corporal es signo de que sus requerimientos están completos. ¿De qué otra manera pueden expresar los animales o expresan realmente las deficiencias minerales? ¿Qué opina usted, doctor, de ese tema? Pues, porque hay animales que pueden estar carentes o una condición corporal muy... Perfecto. Bueno, primero agradecer a todos por conectarse, ¿no es cierto? Muy buena convocatoria y agradecer, ¿no es cierto?, la invitación. Es un placer. Yo siempre digo que en cada charla que tengo con colegas, con productores, también estoy aprendiendo continuamente, ¿sí? Así que bueno, agradecerles. Y ahora entrando en tema, en base a la primera pregunta, que justamente, y resumiendo, y después voy a entrar un poco ahora en detalle, el animal que en mejor condición corporal está y que tiene comida, y ni hablar si tiene una buena genética, ¿sí? Ese es el que más me está consumiendo y es el que más riesgo de carencias, ¿sí?, va a padecer. Eh, Vamos a centrarnos, ¿no es cierto?, en los cuatro pilares fundamentales de cualquier sistema productivo, ¿no? Tenemos lo que es la nutrición, la sanidad, el manejo y genética, ¿sí? Eso imagínenselo como cuatro patas de una mesa, ¿sí? Donde arriba tenemos una vaca que es la que nos va a dar producción, ya sea leche o carne, ¿sí? Y si alguna de esas patas está flojita, esa vaca se va a caer de esa mesa y lo que representa es una pérdida productiva, ¿sí? Entonces tenemos que tener bien aceitado como eslabones, ¿no es cierto?, lo que es la nutrición, la sanidad, la genética y el manejo. Y dentro de la suplementación vitamínico-mineral, si bien es una parte de nutrición, yo también lo incorporo mucho lo que es en la sanidad, porque estamos hablando de salud productiva. Y remarcar que siempre el productor empieza a perder las carencias minerales y vamos a ver vamos a hablar un poco de la cronología de las carencias, ¿sí? Eh, Empiezan a pegar de manera subclínica. ¿Qué quiere decir subclínico? Que no lo vemos, no lo ve el Exactamente. veterinario, el ingeniero, el productor, no lo ve nadie. Y durante esta charla, ¿sí?, yo siempre le digo a los oyentes, porque a veces el tema de mineral puede llegar a ser un poco tedioso, un poco largo, ¿sí? Pero grábense tres palabras claves: respuesta inmune, crecimiento y desarrollo, y respuesta reproductiva, ¿sí? ¿Sí? Esas tres palabras clave. Ahora, tomemos a los minerales y a las vitaminas, ¿sí?, como, vamos a imaginarlo como un equipo de fútbol. Es así, trabajan en equipo. Es decir, sabemos que en un equipo de fútbol el 10 tiene su función, el 9 tiene su función, el 4 y el 2 en la defensa tienen su función, ¿sí? Pero después terminan trabajando todos en el mismo equipo para tener éxito. Con los minerales ocurre lo mismo. Yo te puedo hablar de selenio y vitamina E como principales antioxidantes, por ejemplo, pero no son los únicos antioxidantes. El cobre, el manganeso, el zinc, también tienen propiedades antioxidantes, ¿sí? Por eso voy a que trabajan como un equipo. Entonces, vamos a imaginarnos la pirámide nutricional, ¿sí? La pirámide nutricional, esa pirámide cuenta con una base que es la energía, le siguen las proteínas,
macrominerales y en la puntita de la pirámide, microminerales y vitaminas, ¿sí? Claro. Ahora, yo siempre digo, el productor invierte muchísimo en la parte de nutrición, ¿no es cierto?, en lo que es energía y proteína, ¿sí? Y ahora, para que esa energía y proteína se aprovechen al máximo o el animal lo aproveche al máximo, necesita que esa pirámide esté totalmente completa. ¿Y qué pasa si nos falta de la puntita de la pirámide, que parece chiquitito, que son estos microminerales y las vitaminas, si nos empieza a faltar o empieza a haber alguna carencia, ¿qué pasa con ese animal? ¿Sí? ¿Está aprovechando esa pirámide al máximo? No. ¿Sí? Sea, esas Eh, materias primas, cuando hablas de esos suplementos, materias primas, o el pasto o raciones total mezcladas, hay productos allí y ahí este tema me pasa mucho. No, no, sí, pero es que esa cebada tiene minerales, esa palma, esa grasa de palma tiene minerales y ese gallinaza también tiene minerales. Entonces, ¿para qué le voy a echar mineral? Ese es un tema, ¿no? claro, es todo un tema y en base a eso que vos nombrás, yo siempre digo, a ver, lo oral no compite con lo inyectable, ¿sí? Y lo inyectable no compite con lo oral. Sería un mentiroso si yo te agarro y salgo y te digo, no, mira, tenés que hacer todo inyectable porque el oral no va. Y también me equivocaría en el concepto si te digo, no, vamos a dar todo por boca porque los inyectables no sirven. Así lo Lamentablemente, decimos nosotros aquí, fíjate, nosotros le decimos, o bueno, sea, lo que entra por la aguja, lo que entra por una aguja no entra por una boca, pero lo que entra por la boca a veces no entra por una aguja, entonces los dos se compensan. los dos se compensan y yo siempre digo, a ver, y ahí entramos un poquito en lo que es las clasificaciones de estos minerales. A ver, en lechería, hablando de un sistema lechero, tienen bien aceitados, si tenemos algún buen nutricionista que nos esté dando una mano, ¿no es cierto? Tienen bien aceitado lo que son las dietas y sobre todo el aporte de macrominerales. ¿Cuáles son los macrominerales? Son los que la vaca necesita en grandes cantidades todos los días. Por ejemplo, el magnesio, el sodio, potasio, calcio, ¿sí? Etcétera. Y los microminerales también los necesita todos los días, pero en menor proporción. Ahí lo tenemos al yodo, al cobalto, al cobre, al zinc, al selenio, al manganeso, ¿sí? Ahora, yo siempre digo, lamento decirles que en Venezuela, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia y en todo el mundo, sí existen lo que son las carencias secundarias, ¿sí? Lamentablemente nos pegan las carencias secundarias y ya está probado, ¿no es cierto?, que si bien depende mucho de la zona, si es montañosa, si estoy más cerca del mar, etcétera, etcétera, siempre nos va a faltar alguno de los elementos. Y sobre todo estos microminerales. ¿Pero por qué? Porque vamos a entrar en el concepto de qué quiere decir carencia secundaria. Tenemos carencias primarias y carencias secundarias. Carencia primaria, ¿qué quiere decir? Que directamente no está en el campo, ¿sí? El mineral no está en el campo. Yo por poner un ejemplo, acá en la provincia de Corrientes sabemos que, y parte de la provincia de Entre Ríos, sabemos que es carente primario de fósforo. Directamente el animal no tiene forma de obtener fósforo a través del forraje, ¿sí? Recordemos que el forraje, ¿sí?, cualquiera sea, es el espejo del suelo que nosotros tenemos en el campo, ¿sí? Hasta el más verdecito, al verdecito que le Hasta el echamos más... urea, hasta el verdecito con la hojita grandota, también tiene as- deficiencia. Lo hemos Así visto. es. Y después, lo que sí más pega son las carencias secundarias. ¿Qué quiere decir secundario? Que cuando hay otros elementos, ¿sí?, que están en elevadas cantidades, vamos a poner, por ejemplo, al molibdeno en el suelo, al azufre tanto en el suelo como en el agua de bebida, o al hierro, ¿sí?, esos van a actuar como quelantes. ¿Qué quiere decir quelantes? ¿Sí? Van a agarrar y van a nivel ruminal, en la panza de la vaca, van a bloquear, ¿sí?, por ejemplo, ¿a quién? Al cobre, al zinc, al selenio, al manganeso, y van a hacer que se terminen perdiendo por materia fecal. ¿Sí? Entonces no, el animal no lo aprovecha. Entonces, en base a la pregunta y lo que decíamos, a ver, buena condición corporal, buena calidad de forraje, pero ese animal realmente le falta o no le falta. ¿Qué está pasando? A ver,
¿Por qué tengo anestro? ¿Por qué tengo un porcentaje elevado de anestro? ¿Por qué estoy teniendo retenciones de placenta? ¿Por qué tengo patologías podales? ¿Por qué tengo un elevado índice de mastitis en un sistema lechero? ¿Por qué nacen terneros muertos o a los pocos días se terminan muriendo? Hay una cantidad de patologías comunes, ¿sí?, que se asocian a este tipo de carencias. Entonces, yo peleo acá, ¿no es cierto? Incluso me pasa como peleo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Con los productores que asesoro y sobre todo en lechería, porque estamos con este concepto de también, no, pero Emiliano, ¿para qué voy a aplicar estos inyectables si yo estoy dando cobre, estoy dando selenio, zinc, está en la dieta? Digo, bueno, hace un análisis de agua, hace un análisis de forraje, y si no querés analizar agua o forraje, toma muestra de 10 animales, tomamos muestra de sangre Sangre. de 10 animales y yo te voy a mostrar y te voy a comprobar que alguna carencia tenés, ¿sí? Y después las carencias, a ver, yo siempre digo, nosotros como asesores ya tenemos que hace rato cambiar el chip, ¿no es cierto? Y no sirve más el veterinario que, a ver, lo llaman Emiliano, no sé, por una casuística, porque el pelo de los animales están avallados, es decir, con acromotriquia, ese pelo despigmentado, o con Ok. antiojeras alrededor de los ojos, o porque tiene dificultad en los trenes posteriores. Entonces yo agarro y digo, ah, bueno, o alguna diarrea persistente, y viendo que el plan sanitario con respecto a las desparasitaciones, o HPG dan normales, entonces decir, che, sí, soy un héroe porque voy a decir que fue una carencia de cobre o porque tiene una deficiencia de selenio y vitamina E porque llegué al diagnóstico. No, lamentablemente, a ver, sí, voy a quedar bien como veterinario porque agarré y le estoy dando el diagnóstico al productor. El problema es que yo me tengo que sentar con el productor y decirle, sabes que venís perdiendo dinero hace muchísimo, Hace muchísimo, rato, sí. hace rato. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a lo clínico, que es lo que vemos, ¿sí? Vamos a salir corriendo, vamos a ir a Agroforce y a cualquier veterinaria a buscar los productos agroinsumos. Hay muchas patologías que las vamos a resolver, pero yo siempre digo, dentro de los tratamientos, el terapéutico es el que menos me gusta. No tenemos que llegar al tratamiento terapéutico, nosotros también tenemos que trabajar en prevención. Entonces, y después vamos a hablar con respecto a los tratamientos, pero en prevención. Entonces, volviendo, una vaca en buena condición corporal, con buena calidad de forraje, no te quiere o no te está de que seguramente alguna carencia va a tener y siempre nos está pegando en esas tres palabritas que yo le nombré. Fallas reproductivas, alguna falla en la respuesta inmune o en el crecimiento y desarrollo, sobre todo hablando de las categorías jóvenes, ¿sí? Eso pasa. Y quería compartir este video de animales que, esto es en Apure, dicen animales blancos con una condición corporal no deprimida tanto, pero cómo están comiendo tierra, ¿no? E incluso es parte de lo que quería abordar ahorita con una segunda consulta que también me dejan aquí los participantes, el tema de cómo detectar, es difícil eso, porque como dice el doctor Emiliano, esa es su clínica y no hay manera, ¿no? No hay manera así, sino por vía sangre. Entonces, se muestra también cuando le dan minerales, fíjate como todos los animales se van a la canoa, por supuesto ellos después empiezan a regularse, y luego también en este caso se mandó, porque se iban a hacer unos tratamientos allí, estas imágenes son de Carlos Lima, ingeniero que nos acompaña en Apure, y por supuesto el grupo que se le iba a hacer un programa, pues programa de reproducción, inseminación artificial a tiempo fijo, se le trató también con mineral inyectado para que pudiese tener éxito. Entonces, un poco en su experiencia o como un productor pequeño, mediano, pudiese tener unos tics, aparte de lo que ya tiene visuales, sería así, de las deficiencias que pueda tener en su finca. Sí, insisto y voy a hacer hincapié cuando llegan a lo clínico, lamento decirles que están en problemas, ¿sí? Ya, problema. A ver, ¿qué pueden ver como signos clínicos? Por ejemplo, diarreas persistentes, no de todos los animales, ¿sí? Pero de un determinado grupo dentro del lote pueden aparecer diarreas y ustedes, por ejemplo, hacen un HPG para medir carga parasitaria y ven que da todo normal porque vienen rotando drogas, porque vienen desparasitando a las categorías jóvenes durante 30 días, cada 30 días. Entonces ahí tenemos que
eh, prender las alarmas porque eso te puede estar indicando una carencia de cobre, ¿sí? Pero, a ver, si tenés carencia de cobre, vas a tener, ¿no es cierto?, carencia de todos los otros también. El que te está manifestando clínicamente es el cobre, o un pelo avallado, despigmentado, ¿sí? También se puede adjudicar al cobre. Si tenés paraqueratosis, lesiones de piel, es más indicativo de zinc, o si tenés un alto porcentaje de lesiones podales, es también una carencia de zinc. A ver, pero insisto, vuelvo al equipo de fútbol. Yo puedo hablar de agarrar y explicarles que el zinc es importante para la epitelinización y para la curación de heridas, ¿no es cierto? Pero no es solamente el zinc, ¿sí? El cobre también va a participar, el selenio y la vitamina E en forma conjunta también va a participar, ¿sí? Todos trabajan en equipo, ¿sí? Porque es un conjunto. Ustedes imagínense que, a ver, insisto, a ver, centrándome un poco en las lesiones podales. También depende mucho de la cuestión de manejo, de cómo tenemos, por ejemplo, la entrada, ¿no es cierto?, a la sala de ordeña y los callejones por donde van a pasar esos animales, si hay mucha piedra, si hay mucho barro, ¿sí? Obviamente que hay cuestiones climáticas o épocas del año que nos van a jugar en contra, pero que tenemos que preparar ese animal para que pueda afrontar, ¿no es cierto?, el desafío, en este caso de la naturaleza. Son productos muy maleables, es decir, fáciles de trabajar y siempre según el criterio del médico veterinario actuante. Insisto, esto es medicina veterinaria en este caso, es biología, ¿sí? Y no es matemática. Yo le puedo mostrar protocolos, ¿sí?, donde incluso tengo muy buenos resultados y en otros campos los tengo que cambiar porque tengo que tomar otra decisión en cuanto a las estrategias de tratamiento. En base a las preguntas, sí, obviamente que esté indicado, ¿no es cierto? Ahora les voy a mostrar los protocolos, ¿sí? Pero, insisto, y sobre todo se lo digo a los colegas, no se queden con lo que yo les muestro, ¿sí? Que sean criteriosos y según necesidades del productor, ¿no es cierto? O del sistema. Y siempre digo, no nos fijemos en lo que hace el campo de al lado, porque a veces queremos copiar, porque el campo de al lado tiene resultados y en nuestro campo no ocurre lo mismo, ¿sí? Así que hay que estudiar bien el sistema y en base a eso tomar decisiones. Pero sí, se recomiendan tratamientos, ¿no es cierto?, previo al servicio, o si por una cuestión de manejo se hace en el mismo momento que uno está haciendo el protocolo de IATF, ¿sí? Y último tercio de gestación. Hablando siempre, en este caso de cría, esos son los puntos críticos, digamos, donde le digo a los productores que asesoro, acá no lo negocio, es decir, no acepto un no de un tratamiento, es decir, previo al servicio sí o sí me las encerrás y último tercio de gestación me las encerrás. ¿Por qué? Porque yo tengo que preparar, ¿no es cierto?, a esas madres, ¿sí? Para que ganen buena condición corporal. Es decir, después, obviamente, cuando uno en un sistema los empieza a trabajar desde el destete, es decir, desde el desmadre, etcétera, y a medida que vamos haciendo, digamos, el círculo, cerrando el círculo, siempre voy a llegar bien preparado y esas vacas me van a dar el mejor resultado, ¿sí? Entonces, porque yo lo que voy a hacer aplicando, por ejemplo, un selenium que tiene selenio, tiene fósforo, tiene vitamina E, vitamina A, vitamina D, ¿sí? Me estoy asegurando, junto con el Cupro Plus, por ejemplo, que tiene cobre y cobalto, que esas vacas puedan, ¿no es cierto?, preñarse, ¿sí?, mantener su gestación, pero por todo lo que venimos hablando, ¿sí? Yo siempre digo, y a esto se lo escuché decir al director de tesis que nos formaba, ¿no es cierto?, en esto de lo que es la suplementación vitamínico mineral inyectable, sobre todo de micros minerales, nos mostraba, y yo me quedaba con la boca abierta cuando mostraba los resultados, ¿no es cierto?, en la Universidad de La Plata. Él agarraba y lo sigue diciendo en cada charla, dice, ustedes van, hacen una IATF, ¿sí?, y el 100% se preña. Pero después nosotros cuando vamos a los 30 días a hacer un diagnóstico de gestación a través de una ecografía o a los
40 días o 45 o a los 60 días a través de palpación, nos encontramos que preñamos, ¿no es cierto? Estoy hablando sin repaso de toro, un 35%, un 40%. Y Claro, saltamos en una pata si llegamos al 60%, claro, nos sentimos, como digo yo, unos héroes. Pero ¿qué pasa? claro, Estoy convencido, como mostraba el doctor Mattioli, que el 100% se preña. Ahora, ¿qué pasa si ese animal no está bien suplementado? ¿No es cierto? En esos primeros 20 días empieza a ocurrir lo que son las mortalidades embrionarias, ¿sí? Entonces, claro, sí, volviendo a los protocolos previo al servicio, ¿sí? Y último tercio de gestación. Último tercio de gestación, tener presente, ¿no es cierto?, que los niveles de cobre sobre todo pasan a través de la placenta, ¿sí? A ese ternero. Si una madre tiene buenos niveles, sobre todo de vitamina E, ¿sí? Cuando ese ternero nace, le va a pasar a través del calostro, la primera secreción, ¿no es cierto?, que va a tomar ese ternero, buenos niveles de vitamina, entonces vamos completando lo que ese ternero que recién nace pueda enfrentarse, ¿no es cierto?, a ese medio hostil, ¿no? Generalmente en cría, a ver, es lo más natural y es porque la gran pregunta, ¿por qué tenemos menos problemática, por decirlo de alguna manera, de determinadas patologías? ¿No es cierto? Porque el estrés es mucho menor comparado con un sistema lechero. Esa de vaca acuerdo. agarró, lo parió abajo de un arbolito, bajo la sombra, nació, lo limpió al ternero y el ternero ya se prendió a la teta de la madre para empezar a alimentarse, ¿sí? En cambio, en un sistema lechero, nosotros agarramos, ella pare y se lo sacamos y va a una crianza artificial, ¿sí? A una guachera. Entonces, eso es súper estresante, ¿sí? Entonces, si Claro, nos falta alguno de los elementos y no hacemos aplicaciones inyectables, ¿sí? En determinados momentos productivos, y vamos a empezar a tener problemas, ¿sí? Y sobre todo determinadas patologías. Entonces, después nos tenemos que preguntar por qué en la crianza artificial tenemos un elevado índice de diarrea, ¿no es cierto?, en los terneros, ¿sí? Eh, claro. Eso es crucial y bueno, es una conclusión tajante. No debería haber protocolos de IATF, por lo menos, sin una suplementación bien diseñada y una preparación previa. Experiencia de la realidad, igual en una auditoría que hicimos en una finca donde reportaron 71% de preñez, tal vez, no sé, habrán palpado, habrán preñado, o sea, pero nosotros cuando hicimos la auditoría salió eso mismo, 25% contra 71 que habían reportado. Y bueno, no tengo cómo juzgar porque no había, ahí cuando empezamos a echar la película para atrás, no hay suplementación mineral, no hubo un protocolo anterior, bueno, a lo mejor, no sé, las inseminaron, se preñaron, hubo reabsorción embrionaria, no sabemos, pero ya el mal está hecho, ¿no? Y decidimos incluso en esa finca no hacer ese tipo de protocolo porque no hay condiciones para eso. Entonces mucha gente también, por lo menos aquí en Venezuela, he visto muchos que se nos acercan con ese tema y cuando van hacia, o los remitimos hacia nuestro veterinario de campo, dicen, no, Luis, no, yo no voy a montar ahí porque falta esto, esto, esto y no tengo garantía de que eso suceda. Y aprovecho la oportunidad para recordarles los que están ingresando que estamos con el doctor Emiliano Cresma de Argentina, especialista en nutrición mineral en bovinos. Y por supuesto, este es un espacio que llega gracias a Agroforce, productos agroveterinarios de alta biodisponibilidad y efectiva acción. Lo pueden conseguir y ver más de sus productos en la página web laboratoriosagroforce.com y en la página de Instagram agroforce.be. Incluso se pueden comunicar por los teléfonos 0424-457-4670 de mano de nuestro compañero Johnny, que debe estar por allí. Lo saludamos nuevamente. Y bueno, productos de reputación comprobada por nuestros oficiales, digo yo, de campo. Importante, aquí me escribe el médico veterinario Ricardo Zambrano, el tema de los antioxidantes es crucial en los sistemas de protección inmune e incluso en la productividad. Entre los minerales monocálcicos y tricálcicos, bueno, esto es más con los minerales orales, ¿no? Sabes que aquí también hay un tema con eso, ¿no? Hay muchas marcas de minerales y bueno, las materias primas son variables, los precios son, la gente me pregunta, "Oye, un producto tan barato, ¿cómo puede tener la calidad de tal?" Bueno, y creo que tiene que ver con esa pregunta que hace Nedwin Chacín, porque si hay diferencia entre los tipos de fosfato, monocálcico, tricálcico, dicálcico, eso tiene su porcentaje de biodisponibilidad. Si nos puede aportar algo de eso, buenísimo. Y Luis Marcano, ¿qué intervalo entre aplicaciones de minerales? Esto es interesante porque los intervalos también, por supuesto, el profesor, el doctor Kreisman lo va a aclarar. El tema de la frecuencia también creo que el juicio del veterinario
está ahí también para saber, ¿no? Si lo aplico semanal, lo aplico 30 días, porque por ejemplo, el cobre, hay cobres que duran 90 días, 120 días, pero de pronto si yo quiero acelerar algún proceso, le pongo un poco más, pero eso ya queda a juicio del veterinario, ¿no, doctor? Así es. Bueno, con respecto a monocálcico, tricálcico, eso entramos un poco en lo que es la suplementación oral y sobre todo lo que son macrominerales. Yo calculo que cualquiera de los dos, según necesidades del sistema, digamos, y en base a lo que necesite el sistema, no solamente el productor, sino nuestro sistema, vamos a resolver, ¿sí? Y sobre todo la carencia de determinados macrominerales y en una determinada, ¿no es cierto?, situación productiva. Por ejemplo, para disminuir los casos de vaca caída, hablando de lechería, ¿no es cierto? A ver, ¿qué pasa, ¿no es cierto?, con nuestros niveles de calcio, con los niveles de magnesio, qué pasa con el potasio, entonces hacer suplementaciones estratégicas e incluso en ese momento productivo crítico aplicar, ¿no es cierto?, inyectables porque la demanda de ese animal, ¿no es cierto?, imagínense que esa glándula mamaria se empieza a preparar, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el secado, 60 días previo al parto, e insisto, si estamos hablando de genética, más todavía, ¿no? Entonces, no quedarnos solamente, digo, si tenemos a nuestro nutricionista que nos está acompañando y tenemos buenas sales en las bateas según requerimientos, vamos a cubrir. Ahora, lo que sí no van a cubrir, ¿sí?, es lo que no hagan inyectable de micro, por más que lo tengan las sales, ¿sí?, porque acuérdense de los quelantes. Lamento decirles que, sobre todo, cobre, zinc, selenio, manganeso, lo van a estar perdiendo, ¿sí? Así que, digamos, sobre todo en los macros, insisto que, a ver, en lechería está bien aceitado. Nosotros, por ejemplo, y sobre todo provincia de Buenos Aires, en rodeos de cría, tenemos una de las causas, y ahora se viene la época, ¿no es cierto?, de grandes problemas de mortandad por hipomagnesemia. Entonces, hace un par de años atrás, y no mucho, nosotros agarrábamos y decíamos siempre, bueno, la hipomagnesemia se ve solamente en lechería porque ingresó un verdeo de invierno, porque la dieta no era la adecuada en cantidades, porque los requerimientos de ese animal fueron mayores y no suplementé, entonces me aparecía, ¿no es cierto?, la tormenta de animales que empezaban previamente a estar agresivos y después con temblequeos, que si uno va con un magnecal, va y lo resuelve, ¿sí? Con un producto inyectable endovenoso lento, va y revierte la situación, ¿sí? En cría, ¿qué pasa? Nos dimos cuenta, como digo, hace un par de años, que también es una de las principales causas. ¿Por qué? Porque los campos naturales, ¿no es cierto?, muchos tienen gramíneas, ¿sí? Las gramíneas contienen altos niveles de potasio. Cuando el animal entra en una situación, hablando de una cuestión climática, de estrés, ¿no es cierto?, moviliza grandes cantidades, empieza a consumir grandes cantidades de magnesio. Lamentablemente los animales adultos no movilizan magnesio de ninguna parte del organismo, por más que sus reservas sean muy buenas, por ejemplo, en hueso, ¿sí?, a través de la secreción de saliva, pero por más que sea muy buena, una vez que se consumió, ¿no es cierto?, lo que le pudo mandar algo de saliva, lo que está recibiendo de la dieta, consume tanto el animal y los niveles de potasio en esa planta, ¿no es cierto?, ¿sí?, en esos tiempos lluviosos, fríos, ¿sí?, hacen que a nivel metabólico, ¿no es cierto?, no se pueda aprovechar o haya una disminución de magnesio y ocurre lo que es la hipomagnesemia. Entonces, a ver, en los campos de cría, obviamente que es complicado, y sobre todo esto de las sales que hablamos, de los panes, nosotros lo usamos, ¿no es cierto?, para que el animal vaya a lamer. Digamos, después hablando de los panes, hay un montón de factores, por eso digo, hay que analizar. A ver, vamos a usar panes que tengan preparados a base de sodio, pero ojo que el Cuando te refieres a apetito, panes, ¿son que los bloques los bloques, o perdón, ok. los bloques, ¿no es cierto? Entonces, hablando de los bloques,
ver, porque sabemos que el apetito dirigido va a estar, el que lo regula en cualquier ser vivo, en nosotros también, es el sodio, ¿sí? Eh, y si nosotros estamos, por eso digo, imagínense uno, si estás con buenos niveles de sodio, ¿sí? Vas a buscar algo dulce. Entonces, dependiendo del campo, hay algunos que arman estos bloques, ¿no es cierto?, en base a melaza, ¿sí? Porque el animal, digamos, tiene buena cantidad de sodio, ya sea en el suelo o en el agua de bebida. Entonces, si le ponemos un pan, perdón, un bloque, ¿no es cierto?, que tenga niveles de sodio, el animal no lo va a ir a lamer, no lo va a ir a buscar, ¿sí? El sodio es el que le da el apetito dirigido, ¿sí? Ahora, si en esos campos que tenemos grandes cantidades de sodio, vamos con bloques que tengan buenos niveles de melaza, el animal va a ir y lo va a lamer. Pero bueno, eso es un aporte de macrominerales en un sistema de cría donde obviamente tenemos también un montón de contras. Por ejemplo, cómo vamos a disponer los panes, ¿sí? Dependemos de situaciones climáticas. Si nos agarra una semana o 15 días o 10 días de lluvia, esos bloques se empiezan a disolver. Dependemos de la dominancia de los animales. No todos los animales van a consumir lo Lo mismo. mismo. Por eso, Claro. insisto, siempre es importante trabajar esto de la suplementación inyectable en forma conjunta con lo oral. Y Sí, obviamente después dependemos mucho, sobre todo hablando en cría, de la cuestión de manejo, de personal, de ir a buscar los animales en el monte, encerrarlos, etcétera, etcétera. Y ahí podemos hablar de lo que son suplementaciones estratégicas, ¿sí? En determinados puntos, es decir, previo al servicio, último tercio de gestación, o sistemáticas cada 3 o 4 meses según permanencia de los productos de biodisponibilidad, ¿no es cierto? En cierto. lechería es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque por lo menos la vaca ingresa 2 veces al día a la sala de ordeña, entonces la vemos un poco más seguido, ¿sí? Claro, sí, de ahí respondiste a una pregunta que hizo por aquí Tecno, no tengo su nombre, tal del nombre del teléfono, pero en tema de la biodisponibilidad de los minerales y que la combinación, él dice sí, sí, los dos a la vez. Entonces, también en recojo y comento que dentro de la encuesta o cuando llenaron el formulario, todos nuestros participantes, el 50% de los productores ganaderos o profesionales recomiendan el uso de los dos. Solo creo que un 20% no usa ningún tipo de mineral y otro 20-30% usa solo minerales inyectados. Fíjate, aquí está otra pregunta que me pareció interesante de Samail Dorante. ¿Existen riesgos asociados con el uso excesivo o la administración incorrecta de minerales inyectables? Tengo el caso del cobre. ¿Sabes? El cobre es irritante, ¿no? Depende de donde lo apliques. He escuchado las recomendaciones de nuestros amigos e incluso de algunos laboratorios, que si lo aplico y toca algo, pues en la parte, no sé, en el tejido ya muscular, o sea, es irritante y puede causar lesión de siempre buscar la paleta, como llamamos nosotros aquí, donde hay mayor pliegue para la colocación. Entonces, ¿existe algún riesgo excesivo entonces en la administración incorrecta o de administración incorrecta? Un riesgo que tengamos que tomar en cuenta, doctor. ¿Sabes qué te voy a pedir de paso? Y ahora vamos con esa pregunta para Ajá. compartir pantalla. Así. Aquí están recomendaciones exclusivas del profesor Kresman, del doctor Kresman, con protocolos este sería para cría, ¿ok? Sí, sí, después vamos a ir viendo y en base, ahora, si después me olvido de alguna de las preguntas, obviamente te pido que me las repitas. Eh, Sí, a ver, vamos al tema de cobre que también acá muchas veces genera también preocupación o del resto de los minerales inyectables, ¿sí? Yo siempre digo, al cobre en particular no hay que tenerle miedo, sino que saber trabajar, ¿sí? Las dosis que elaboramos los laboratorios, es decir, obviamente se hacen un montón de pruebas antes y agarrar y decir, bueno, por ejemplo, hablando del Cooper Plus, vos tenés una permanencia aproximada de entre 45 y 60 días, obviamente dependiendo de un montón de factores, ¿sí? Eh, Después seguramente prontamente esté en Venezuela, pero no lo voy a hablar al producto porque va a llegar en un futuro, pero tenemos el biocobre, ¿sí? Que ya ese tiene cobre, zinc y manganeso, y ya tenés una permanencia de 90 a 120 días porque cambia el tipo de sal, ¿sí? Pero ahora tenemos el cuprohormone, les pongo ahí el ejemplo en base a la pregunta, ¿sí? 45 a 60 días, ¿sí? Eh,
Cupro Obviamente, Plus. Ese es Cupro Plus. Cupro Plus, perdón, porque Sí, acá en Argentina es Cupro Woman, en cualquier cosa me corrigen. Y el sí, sí, Selfo es eso. Selenium, pero yo a veces tengo tantas mezclas que me empiezo con tantos nombres. ¿Qué hice, Rayé? Ah, no. Acá. Eh, entonces, yo siempre digo, cuando hay que respetar lo que dice el protocolo. Si el veterinario actuante no va a estar en la manga, que a veces siempre digo, uno por andar como loco, agarramos, dejamos las indicaciones, no las dejamos anotadas, nos vamos a otra finca, ¿sí? Seguimos trabajando, vamos y pasamos a otra finca, ¿sí? Y hay que hacer hincapié en el personal que nos está dando una mano en la aplicación. Lo ideal sería que esté el veterinario, ¿no es cierto?, actuante, viendo qué protocolo va a aplicar, cómo lo va a aplicar, ¿sí? Entonces, ir respetando la dosis. Si tomamos de referencia que a una vaca adulta le van 5 centímetros totales, nada más que 5 centímetros totales, no 6 centímetros porque la vi un poquito flaca, un poquito más por las dudas, ¿sí? Si hablamos de Sí, animales jóvenes, entre 3 y 4 centímetros totales, ¿sí? Eh, como referencia. Entonces, primero, respetar lo que dice el prospecto. Segundo, eh, si en el prospecto mismo vemos determinados productos que dice aplicación exclusiva vía subcutánea, respetemos el subcutáneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque también tenés probado desde los laboratorios que si haces por el tipo de excipiente de manera intramuscular, ¿sí? Hay excipientes que son muy irritantes, entonces corres riesgo de que se haga una reacción inflamatoria. No solamente es la reacción inflamatoria, sino que la biodisponibilidad del producto va a ser mucho menor, ¿sí? Y en cuanto a biodisponibilidad, también hablando, ojo con las situaciones de estrés, ¿sí? Cuando trabajamos mal, porque también la biodisponibilidad de cualquier producto disminuye, ¿sí? sí, Entonces, si vemos en el prospecto exclusivamente vía subcutánea, perfecto, es subcutáneo. A ver, y si no vamos a estar nosotros presentes y nosotros no vamos a estar aplicando el producto y va a estar aplicando el personal, simplemente capacitarlo. Es decir, ¿dónde es la piel laxa del cuello por delante de la paleta? Eso es bien laxo, ¿sí? Donde uno va trabajando con la jeringa y es como que engancha, ¿no es cierto?, la piel del subcutáneo y aplica, ¿sí? Ahora, si trabajamos de manera rápida, porque estamos apurados, tenemos perros que ladran, es un quilombo trabajar adentro de la manga y nosotros vamos apurados y vamos de manera perpendicular y pinchamos el músculo, mm, ¿no es cierto?, de la tabla del cuello y seguramente que alguna reacción vamos a tener. Entonces es trabajar bien, ni hablar si la aguja está limpia, ¿sí? Yo lo que hago a veces cuando trabajo gran cantidad de hacienda, trato de disminuir, ¿no es cierto?, o mantener lo más limpio posible las agujas, me armo en un potecito, ¿no es cierto?, corto una botella, le pongo yodo povidona, pongo una goma espuma, ¿sí? Entonces, entre cada pinchazo voy limpiando la aguja y no me va a interferir con ningún producto, ¿no es cierto? Entonces trato de trabajar lo mejor posible, ¿sí? Eh, pero hacer hincapié en eso y si no vamos a estar capacitar al personal para que lo aplique de manera correcta. Y yo siempre digo, en base a las aplicaciones, y esto digo sobre todo en rodeos de cría, ¿sí? En rodeos de carne. Pasa mucho acá y me toca a mí también, ¿sí? En los campos que asesoro, que a veces tengo campos que, vamos a llamarlo de alguna manera de elite, que vos agarrás y decís, bueno, pero pasa que tienen 15 tipos trabajando para el establecimiento, donde yo digo, che, hay que encerrar acá, vamos a hacer acá, vamos a hacer esto, van, encierran, etcétera. Y hay campos que son mucho más rústicos, por decirlo de alguna manera, donde a veces no contamos con el personal, se nos complica. Entonces, aprovechan un encierre y hacen de todo. de ¿Sí? todo. Le Siete meten, pullas. sí, todo. Le meten los minerales, le meten alguna vacuna reproductiva, le metemos antiparasitario, y si tenemos mosca le vamos a meter un purón, o si estamos con algún tratamiento de garrapata también metemos purón y algo más. Entonces, todo eso es una bomba de tiempo
donde se nos puede presentar alguna reacción, ¿no es cierto? Y sobre todo de tipo a veces anafiláctica, ¿no? Y a veces hay que diferenciar también lo que es anafilaxia e idiosincrasia, ¿sí? Generalmente la idiosincrasia es cuando, generalmente la idiosincrasia en los animales se presenta sintomatológicamente similar a una anafilaxia, es decir, el animal sale de la manga, empieza a babear, se le hinchan los ojos, ¿sí? Y no es shock anafiláctico per se, sino que ese animal, imagínense, esa célula le entró de todo, entonces explotan como un globo y esa explosión de esas células hacen que se provoque esta reacción, ¿sí? Pero no me voy a extender mucho en ese tema, sí trabajarlo de manera correcta los productos, respetando protocolos y vía de administración. Y si yo veo en Este el es un protocolo recomendado para cría, que es el que estamos viendo acá. Ya lo había mencionado. Eso es para cría y más o menos lo que yo les había o estuvimos hablando, ¿no es cierto? Sobre todo, y siempre le digo al productor eh, que no negocio, es decir, que sí o sí lo voy a hacer, es decir, ahí previo al servicio, ¿sí? O al momento del servicio, hacer el Cupro Plus junto con el Selenium. Estoy aplicando cobre, cobalto, selenio, las tres vitaminas y fósforo, ¿sí? Liberamos a servicio. Si es posible, cuando hago un diagnóstico de gestación, repetir el Cupro Plus, lo repetimos, ¿sí? Si tenemos la posibilidad. Y si no, también lo que no negocio es acá en el último tercio de gestación. Recuérdense, recuerden que lo que voy a hacer es agarrar y pasar reservas a ese ternero, preparar a esa madre para que no tenga un parto distóxico, después que no haya retenciones de placenta, y que mi objetivo, a ver, ¿cuál es el objetivo de cualquier campo de cría o rodeo de carne? ¿Sí? Cuando vamos a estudiar, nosotros estudiamos que es un ternero por vaca por año, y llegamos a un ternero por vaca por año. Eso es lo que nos tenemos que preguntar, ¿sí? Entonces, muy lindos los libros, obviamente que después la práctica es totalmente diferente y después ya podemos entrar a cuestiones, acá me estoy centrando en cría, ¿no? Después podemos entrar en cuestiones, ¿no es cierto?, hasta de manejo, decir, a ver, un servicio estacionado y a mí no me gustan perdón, un servicio continuo y a mí no me gustan los servicios continuos. ¿Sí? Vamos por un servicio estacionado. Pero Emiliano, voy a perder un montón de terneros. Vas a tener pérdida de ternero, pero andá acomodándolo de a poco. Si el servicio vos lo tenés durante los 12 meses, el año siguiente, en vez de 12, lo vamos a llevar a 9 meses. Y el año siguiente lo vamos a llevar a 7 o a 6 meses. Y mi objetivo es tratar de dar servicio solamente 4 veces, 4 meses, durante 4 meses. ¿Por qué? Porque voy a tener lotes más homogéneos para después trabajar y hacer un plan sanitario, voy a manejar mejor los potreros, ¿no es cierto? Voy a tener o controlar más lo que es la cabeza de parición, voy a preparar a esos toros, no se me van a cansar, no van a estar arruinados, los voy a dejar el resto de los meses descansando y alimentándose para recuperar y para que sean exitosos en la próxima época de servicio. Y esto hablando de los toros, siempre digo, no nos olvidemos de los toros, ¿sí? Porque acá también me pasa. No, Emiliano, el toro estuvo descansando 7 meses, estuvo en los mejores potreros, está divino, pesa 800, 900 kilos, vos no sabés lo que es. Mirá la circunferencia escrotal. Y no toma el mismo agua y no come el mismo pasto que las vacas. Entonces al toro no le falta nada. Él está todo divino, pero no, algo le está faltando porque tenemos niveles de molibdeno, de sulfato, de hierro, pH en el suelo, etcétera. ¿Sí? Recordemos que también época a época los cambios edáficos que ocurren en un campo también son abismales. Nos tocó una época de sequía y nos cambia el perfil del suelo. Ahora nos toca, no sé, 8 meses de lluvia y con anegaciones y seguramente minerales que no lo teníamos antes vinieron de lo más profundo y lo empezamos a tener y empezamos a tener otras carencias más marcadas. Entonces, todos esos dolores de cabeza lo tenemos que cubrir, ¿no es cierto?, en estos momentos productivos a través de las aplicaciones inyectables. ¿Por qué? Porque vamos a evitar las pérdidas por bloqueo y porque al inyectarlo ingresa directamente al animal para ser aprovechado metabólicamente, ¿sí? Me preguntaban, otra de las preguntas era, bueno, ahí después vemos el protocolo. Perdón, no te estoy escuchando, estás muteado. Perdón, perdón.
Sí, pensé que Ahí, estaba, tiene el micrófono cerrado. Quería, bueno, nuevamente a los que ingresaron de último, ya estamos ya por cerrar en unos minutos. Vamos a contestar algunas preguntas que quedan acá y vamos viendo también la lámina que nos va compartiendo el doctor Kreisman. Recuerdo que estamos con el doctor Kreisman desde Argentina, especialista en nutrición mineral en ganadería, asesor del laboratorio de agroinsumos, quienes son sus representantes acá en Venezuela, es el laboratorio AgroForce. En la página web lo pueden conseguir, agroforce.com, y en Instagram, agroforce.be. Este es un webinar, no un webinar, un conversatorio acerca de nutrición mineral. Y estamos acá. Quería quedar con la de Reinaldo. ¿Cuánto dura el fósforo en sangre? Si podemos ir dando como una respuesta como más puntual mientras compartimos y vamos, te va a dejar estas tres. ¿Cuánto dura el fósforo en sangre? Y si se recomienda su aplicación, así, el fósforo solo, y me imagino que es lo que quiere preguntar Reinaldo. Em, en nuestro sistema de doble propósito con ordeño de pollo al becerro limitado en leche, ¿cuáles serían los macro y los micro a tener a suplementar? Bueno, creo que ya respondieron eso por allí. Esta también está ajá. interesante porque que usan mucho el modificador orgánico, no sé si cómo se llamará ya en Argentina, doctor, pero el modificador orgánico, ¿cuál es su función? Porque veo que dice Marjorie tiene una composición de minerales y vitaminas y tiene omega 3. Es diferente, lo que estamos hablando de mineral inyectado es diferente de estos modificadores orgánicos comerciales totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí no voy a entrar en ese tema porque son Sí, totalmente sí. diferentes y todo lo que Con, se con, pueda suplementar por boca, bienvenido y recordar, ¿no? Que lo oral no compite con lo inyectable y lo inyectable no compite con lo oral. las gracias, doctor Emiliano y el amigo Luis, por siempre ir de la mano con los profesionales, cubrir parte de las dudas del día a día de los productores venezolanos. ¿Qué le recomienda a los productores venezolanos, Emiliano, para ir cerrando? Bien, sobre todo, a ver, al productor y hablándoles como veterinario, eh, déjense asesorar por los técnicos, eso es una, ¿sí? Que generalmente nuestro objetivo es que el productor gane dinero, y si al productor le va bien y gana dinero, nosotros también vamos a ganar dinero, ¿sí? Y vamos a ser exitosos, ¿no es cierto?, ambos desde la parte, desde el punto de vista productivo. Entonces, sí, y ahora hablándole a los técnicos, agarrar y decir, bueno, sentarnos en una mesa con el productor, hacer un análisis de la situación. No todos los establecimientos son lo mismo. Sí les aseguro que alguna creencia van a tener. Recuerden la palabra subclínica, lo que no ven. Recuerden las tres palabras de falla reproductiva, crecimiento y desarrollo, respuesta inmune, ¿sí? Y siéntense a planificar, ¿sí? Esto se trata de esos cuatro pilares y uno de esos cuatro pilares es el manejo, dónde estamos parados, qué vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué tipo de genética tenemos? ¿Qué tipo de animales tenemos? ¿Qué tipo de forraje tenemos en el campo? Si vamos a hacer alguna pastura implantada, si vamos a poner o vamos a distribuir en los campos de cría algunos bloques, qué tipo de bloque, cuál es el pH del suelo. Hay un montón de cosas que Un montón de parecen, factores. parecen complicadas, pero son complicadas, pero no son complicadas. ¿Sí? Es cuestión de que el productor se siente con el técnico y volviendo a productor, decir, yo siempre digo, no me digas que esto es caro. ¿Sí? Y esto vamos a hablarlo dentro de un paquete tecnológico, que dentro de un paquete tecnológico, donde si vos estás invirtiendo un montón de dinero en esa pirámide nutricional que hablábamos de energía y proteína y te gastás un montón, pero estás perdiendo por algún lado porque tenés los bloqueantes y vas a cuestionar cuánto sale un inyectable, cuando después estás gastando en un protocolo, no gastando, me estoy expresando mal porque gastar es cuando uno Está hace algo, invirtiendo, pues. ahí está, la palabra es invertir, porque gastar es cuando no tenés resultado, pero después estás invirtiendo en un protocolo donde te ganaste, ¿no es cierto? Te gastaste en la pajuela, en el benzoato, en el estradiol, en los dispositivos, en la ecografía que te tiene que hacer ese veterinario, etcétera, etcétera. Esto, dentro de todo el paquete tecnológico, son herramientas muy, muy económicas. Yo no voy a hablar de precios porque obviamente cambian, ¿sí? Pero yo para darles un ejemplo, en base un poco de lo que hablábamos hoy y cómo venimos con también la situación económica acá, pero nada, me senté a tomar un café con una simple media luna y un vasito de soda,
y cuando fui a pagar, agarré y dije, pucha, la combinación esta de Cupro Plus con Selenium, digamos, yo con lo que pagué, traté aproximadamente, ¿no es cierto?, aproximadamente 5 animales, ¿sí? ¿Se entiende? Les quiero llevar esa proporción, es decir, lo que sale de esta combinación, ¿sí? Yo trataba a 5 animales de un café así chiquitito con un vasito de soda y una sola media luna. A eso voy. Es muy La económico. media luna es una galleta. Una galleta, sí, La- sí. Y Pero, pueden, pero a eso sí. voy. Son paquetes tecnológicos muy, muy económicos. Entonces yo siempre le digo al productor, pucha, si estamos invirtiendo en todo esto, ¿cómo no vamos a invertir en esta aplicación estratégica o sistemática inyectable, que el costo es muy pequeño y que si nos llega a aparecer alguna de las patologías y todo lo que venimos hablando, el productor tiene pérdidas abismales? A ver, hablamos de una retención de placenta con una metritis y obviamente tenemos que usar algún antibiótico, ¿no es cierto?, intrauterino, flujear la vaca, limpiarla, ¿sí? Si está con antibiótico, periodo de retiro en leche, ¿sí? Entonces estoy perdiendo dinero porque estoy perdiendo leche. Si tenemos patologías podales, lo que hablamos, pérdida de estado, produce Todo, menos, todo. ¿sí? Las ganancias de peso, estructura en un sistema de cría. Si tenemos, como dije, retenciones de placenta, infecciones de útero, y pongámosle que lo resolvimos y todo, a ver, pero el intervalo parto-servicio se empieza todo a alargar. Entonces después, hablando de cría de un ternero por vaca por año, no lo vamos a obtener nunca. Así que, No lo digamos, vamos a obtener. esos son mis consejos, que son paquetes tecnológicos muy económicos donde el productor tiene que apoyarse en sus técnicos y los técnicos tienen que saber asesorarlo según sus necesidades y según el establecimiento. Excelente. Si pudieras dejar de compartir pantalla un momento, Emiliano, Sí, para darte cámara completa y bueno, agradecerte en nombre del equipo de Consultagro y de todos nuestros participantes que son miembros, digo yo, de nuestra comunidad, de nuestro club. Nosotros tenemos ya años trabajando en esta modalidad, que no es la que nos gustaba antes, pero bueno, es la que nos es más factible ahorita para poder intercambiar conocimientos y aprender entre todos. Aquí aprendemos todos, todos. Aprendimos mucho de ti, aprendimos mucho también de los comentarios de nuestros profesionales acá. Y cuando vengas a Venezuela, por supuesto, tienes amigos en todos los estados. Aquí están todos, todos absolutamente de todos los estados, excepto Nueva Esparta y Nueva Esparta, Vargas y Amazonas. De todos los estados tenemos participación. Y bueno, gracias también a Agroforce por acompañarnos en esta actividad, productos agroveterinarios de alta biodisponibilidad y de efectiva acción, productos de reputación comprobada. En Instagram, agrofor.be, pueden escribir allí, y el 0424-457-4670, en nombre de nuestro compañero y amigo Johnny Quintana. Eh, Saluden pues al profesor y el doctor Emiliano. Gracias por muy este bien. tiempo. Pues nos pasamos un poquito. Siempre trato de que dure una hora, pero es que va, es que es mucho tema. Hay mucho tema, hay Sí, muchas preguntas. Me disculpa. sí, es un tema, la verdad, que se hace largo, pero bueno, interesante. Y agradecerle a ustedes, a todos los que participaron, lo que acabas de decir vos. Yo también, de cada colega que preguntó, aprendo, y si tengo una duda, es muy probable que cierre esta computadora, primero coma y después me ponga a leer algo, ¿sí? Pero bueno, creo que este tipo de trabajo que están haciendo desde tu consultora es fantástico, es espectacular, porque soy un convencido que los profesionales, los técnicos, tenemos que estar continuamente preparándonos, ¿sí? Eh, Informándonos. Así que mil gracias a todos, y ni hablar a mi amigo Johnny Quintana, que es un gran colega y que, si bien yo no puedo estar allá, pero cualquier duda que tengan, Johnny se las va a saber responder, ¿sí? Porque es un gran asesor. Así que muchas, muchas gracias. Vale, un gustazo. Pues entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos a todos y muchas gracias por participar. Saludos. Chau, chau. Un placer.